En los últimos años han hecho aparición en el mercado reparador nuevas técnicas de unión de piezas exteriores de la carrocería. Es el caso de las uniones mediante pegado y remachado, que aun siendo de aplicación principal para sustituir piezas de aluminio, también presentan características que las hacen interesantes para ser utilizadas en carrocerías de acero. Recientemente, el fabricante alemán BMW ha adoptado esta técnica de pegado y remachado para sustituir paneles exteriores en sus vehículos. Las principales ventajas de utilizar estas técnicas de pegado y remachado son la eliminación de los ruidos por fricción y la reducción de la transmisión de vibraciones entre piezas. Por otro lado, no utilizar procesos de soldadura conlleva eliminar material de aportación a la chapa, eliminando tensiones residuales, deformaciones y la aparición de corrosión. Asimismo, se reducen los tiempos de desmontaje y montaje, y por otro lado, se posibilita la unión de piezas de ensamblaje muy pequeñas, de piezas sensibles al calor, y se incrementa la resistencia de la unión por combinación con tuercas, remaches, etc. Mostramos a continuación el proceso completo de sustitución de una aleta trasera en un Mini One BMW mediante pegado y remachado. El primer paso es marcar las uniones que se quieren retirar sobre la pieza a sustituir. Para ello usamos un abrasivo de tipo Clean Strip para descubrir las soldaduras en la superficie y posteriormente marcamos con un rotulador los puntos de soldadura y los cordones de soldadura MIG Bracing. Es en este momento cuando se realiza el corte de desecho, necesario para acceder a despuntear los puntos de soldadura que no son accesibles. Posteriormente, marcamos las uniones de soldadura por puntos punzonando con granete en el centro del punto de soldadura. Los puntos de soldadura que sobresalen se eliminan mecánicamente con la lijadora de banda para favorecer el uso posterior de la broca de despuntear. Al taladrar las soldaduras por puntos, empleamos la despunteadora, regulando en todo momento la profundidad de corte para traspasar solo la chapa graneteada, que es la que tomamos como referencia. Para ello usamos una broca de punta plana. Una falta de precisión conllevaría la pérdida de resistencia en la zona. Posteriormente se esmerilan los cordones MIG Bracing y el punto de soldadura MIG de acero con la esmeriladora angular. Y procedemos a separar por completo las uniones con la ayuda de un cortafrío de carrocero. Además, se necesita calentar el adhesivo de refuerzo de poliuretano con un secador de aire caliente para favorecer la separación de las piezas. Retiramos el panel y a continuación se despuntea de la misma manera y se retiran el resto de piezas por este mismo procedimiento. Las zonas de carrocería sobre las que se va a colocar la pieza nueva se acondicionan para garantizar una unión perfecta. Para ello se aplanan las pestañas de unión con tas y martillo. Se esmerilan el resto de puntos de soldadura y se eliminan los restos de masilla de sellado y adhesivo. A continuación eliminamos la cera protectora de huecos que estaba aplicada a la carrocería. Usamos un producto específico para la eliminación de cera protectora de BMW. Tras esta preparación, presentamos y acoplamos la pieza nueva a la carrocería para comprobar su correcto ajuste con el resto de las piezas. Posteriormente, se fija la pieza a su posición exacta con mordazas de sujeción. En este momento, siguiendo las instrucciones del manual de reparaciones de BMW, se marcan con un rotulador las posiciones de los remaches ciegos. Intentaremos no hacer coincidir estos con los antiguos puntos de soldadura, ya que en caso de coincidencia se empeoraría la resistencia final de la unión. Posteriormente se procede al taladrado de las chapas en los puntos donde se van a situar los remaches ciegos con las brocas adecuadas, practicando taladros de 4,2 milímetros de diámetro. A continuación separamos la pieza nueva y desbarbamos los orificios por la parte interior de la misma. Hay que tener en cuenta que no se ha de lijar ni pulir la pieza nueva en las zonas de pegado.
Las uniones pegadas requieren una limpieza extrema en las superficies a unir, tanto en la pieza nueva como en el vehículo. Eliminaremos todo tipo de partículas de polvo y grasa. Esta limpieza la desarrollamos con el limpiador de uniones pegadas de carrocería de BMW, que además aumenta la adherencia de las superficies de las piezas. El limpiador se debe aplicar y extender en pequeñas cantidades. Por motivos relacionados con la corrosión y la resistencia, no es necesario rectificar mecánicamente la pieza nueva ni retirar el recubrimiento de cataforesis para el proceso de pegado. Para este proceso debemos utilizar guantes apropiados para manipular adhesivos que garanticen la limpieza en el proceso. La manipulación de adhesivos conlleva un elevado riesgo para la salud. Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad, el manual de reparaciones de BMW y la etiqueta del envase del fabricante. En primer lugar, aplicamos poliuretano estándar para pegar el elemento insonorizante que está ubicado entre la carrocería y la pieza. El adhesivo para el pegado es de endurecimiento químico de tipo epoxi de BMW. Al usar este tipo de adhesivos es fundamental lograr una mezcla homogénea en el tubo de mezclado para garantizar la reacción química que proporcione las fuerzas de adhesión y cohesión de los mismos. Además, para garantizar un correcto pegado, se deben desechar las primeras cantidades del adhesivo ya mezclado. La aplicación del cordón de adhesivo se realiza sobre la carrocería, debiéndose hacer centrado y sin discontinuidad sobre la brida de unión. Así se obtiene un cordón ancho que ocupa toda la zona de unión. La temperatura de aplicación del adhesivo, la temperatura ambiente así como la del componente, debe ser superior a los 15 grados centígrados. El tiempo de manipulación es de aproximadamente 1 hora. Tras 24 horas a temperatura ambiente, el adhesivo habrá alcanzado el 90% de su resistencia final. El tiempo total de endurecimiento puede reducirse a unas 2 horas en el proceso posterior de secado de la pintura. Es en este momento cuando se coloca la pieza nueva, de abajo hacia arriba, para evitar que el adhesivo rebose en los puntos de contacto. A continuación aplicamos los remaches ciegos y retiramos el adhesivo que haya podido quedar fuera de la unión. Se marcan sobre la pieza nueva con rotulador los remaches autoperforantes, siguiendo las instrucciones del manual de reparaciones en cuanto al tipo y su posición. La colocación de estos remaches se realiza con la herramienta remachadora especial recomendada por BMW. Tenemos en cuenta la presión de remachado y los tipos de remaches más adecuados para cada zona, que están reflejados en el manual de reparaciones de BMW. La dirección de remachado debe ser de la pieza menos resistente a la más resistente, es decir, de la pieza nueva a la carrocería original. Con una distancia entre los remaches de 100 milímetros se consigue mantener una capa de adhesivo de entre 0,3 y 0,5 milímetros. En el caso de no poder mantener la capa de adhesivo, se deberá reducir la distancia entre los remaches. La capa de adhesivo debe ser óptima, ya que si es inadecuada se puede provocar una gran pérdida de resistencia. Tras eliminar el adhesivo sobrante y realizar los posibles ajustes finales, el proceso concluye con la aplicación de los tornillos EMV para asegurar la compatibilidad electromagnética en el vehículo.